de Cristo Jesús, en esta mañana te doy las gracias. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos aquí en tu casa. Gracias te damos porque tenemos este privilegio una vez más de poder estar reunidos aquí en este salón para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, que tú, Señor, abras nuestros oídos espirituales en esta mañana y que podamos todos y cada uno de nosotros entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana y por sobre todo retener para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo, Señor, una vez más la vida de cada uno de los que están presentes y rechazamos toda obra de las tinieblas que quiera venir en contra del mensaje de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control de todo este lugar una vez más y que tu Espíritu Santo sea glorificado. Y papá, yo me pongo en tus manos y te pido que todo lo que salga de mis labios sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y hoy quiero hablarles sobre un tema. Si bien nosotros sabemos, aquí como leen aquí abajo, ¿verdad? El lema de este año como iglesia es Visión 2020. Visión 2020. Pero hoy quiero venir a hablarles sobre un tema y es que no se te acorte la visión. Que no se te acorte la visión. Mis hermanos, ¿quién es el primer interesado en acortarte la visión? Es el mismo diablo. El mismo diablo es el más interesado en acortar esa visión que Dios puso en tu vida, en tu corazón. Llámese una visión a aquello que tú te has puesto como meta para este año 2020. En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, llámese emprender algún negocio nuevo o ampliar tu negocio o hacer algo con respecto a lo económico, financieramente. También en lo laboral, tal vez te has puesto como meta llegar a alcanzar algún objetivo dentro de tu lugar de trabajo. Entonces esa es una visión que Dios puso en tu vida y en tu corazón. Pero como vuelvo a recalcarte, es el mismo diablo el que quiere interferir con esa visión o con esa meta, porque él es el que no quiere ver próspero la vida de un hijo o de una hija de Dios. Él es el primer interesado en querer trabar esa visión. Ahora, cuando hablamos de una visión también, y creemos firmemente, ¿verdad?, que siempre oramos el primer domingo de cada año. ¿Se acuerdan que siempre el primer domingo de cada año venimos con nuestras metas, venimos a presentarle al Señor esas metas, ¿verdad?, en oración ya y proyectándonos para todo ese año? Entonces, cada uno de nosotros nos hemos puesto esas metas porque me supongo que todos y cada uno de nosotros hemos orado. Y en medio de esa oración, siempre poniéndole a Dios en primer lugar en cada una de nuestras vidas, entonces es Dios, yo creo que es Dios el que te da esa meta, el que pone esa meta en tu vida, en tu corazón. Y entonces ahí uno empieza a proyectarse, ahí uno comienza a trabajar en cuanto a eso. Y es por eso que te digo que cuando Dios pone una meta, una visión sobre tu vida, el diablo es el primer interesado en querer trabar eso sobre tu vida. Y con respecto a esto, entonces, hoy quiero hablarte sobre que no se te acorte la visión, que no se nos acorte a nosotros la visión para este año 2020. Y te quiero dar dos ejemplos hoy en esta mañana. Te quiero dar dos ejemplos con respecto a esto. Y te llevo al libro de Primera de Reyes. Vayamos al libro de Primera de Reyes en el capítulo 16. Tenemos hoy, Primera de Reyes en el capítulo 16 y vamos a leer en los versículos 29 y 30 en primer lugar. Primera de Reyes capítulo 16 versículos 29 y 30. Y dice así la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahora, entendamos esto con respecto a esta palabra. Habían dos reyes en ese tiempo: el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, Israel, y el rey del sur, que era Judá. Es por eso que habla de dos reyes aquí en este lugar. Pero hoy vamos a referirnos específicamente sobre el rey Acab. Entonces, el rey de Israel. Entonces, vuelvo a leer esta parte.
Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Atiendan lo que está diciendo esta palabra al final del versículo, cuando dice justamente, hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, que esta persona, este rey llamado Acab, empezó a ser utilizado por el mismo diablo. Por el mismo diablo él empezó a ser utilizado, ¿para qué? Para desviar la atención hacia Dios, desviar la atención hacia el Dios de Israel. Es por eso que este rey fue utilizado por el mismo diablo para desviar toda atención. Entonces, sigamos en el siguiente versículo, el versículo 31, cuando dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, atendamos quién entra ahora en escena con respecto a este versículo. Entra Jezabel, la famosa Jezabel, conocida por muchos, ¿verdad? El espíritu de Jezabel, ¿verdad? Y aquí entra en escena esta mujer llamada Jezabel. Ahora te quiero dar unos detalles con respecto a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿O qué es lo que simboliza realmente Jezabel? Jezabel, en primer lugar, la palabra Jezabel quiere decir, ¿dónde está el príncipe? Y ojo con este nombre. Te vuelvo a recalcar, te vuelvo a repetir. Jezabel quiere decir, ¿dónde está el príncipe? Es decir, que esta mujer, ¿qué es lo que viene a simbolizar? Esta persona, ¿qué viene a simbolizar? Viene a simbolizar la manipulación, la que quiere tomar el control. Eso es lo que simboliza el espíritu de Jezabel. El querer manipular, el querer tener el control de las cosas. También Jezabel simboliza a la idolatría. También Jezabel simboliza a sacar autoridad o no respetar a las autoridades o menospreciar a las autoridades. Eso simboliza Jezabel. Jezabel simboliza eso. Por eso el nombre, como te estaba diciendo al principio. ¿Y dónde está el príncipe? Como diciendo, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Y lo saca del lugar. Y eso es lo que hizo Jezabel sobre la vida de Acab. Y que luego vamos a ir viendo un poco más detalles con respecto a esto. Pero Jezabel quiere decir eso. Simboliza justamente a la persona que quiere manipular, que quiere tener el control, el que quiere sacar o restar o no tener respeto sobre las autoridades. Simboliza a la idolatría. Y también su nombre quiere decir, y atención a esto, no manejable. No manejable. En otras palabras es, Jezabel decía, ¿y quién es este para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? Eso es lo que simboliza el espíritu de Jezabel. Y eso es lo que había sobre esta mujer. Ahora, tanto Acab como Jezabel se habían unido. Y el mismo diablo comenzó a utilizar estas vidas para desviar la visión que tenía el pueblo de Dios para con Dios mismo. Es por eso que el diablo empezó a tergiversar todas las cosas y desviar su atención. Y ellos fueron utilizados para eso. Porque miren lo que dice acá. Y dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y miren lo que dice el siguiente versículo. El versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Versículo siguiente. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí vemos estas dos personas unidas empezaron a levantar otros dioses. Empezó a levantar al dios Baal,
Ahora, quiero que presten atención con respecto a este nombre, Baal. ¿Qué significa Baal? La palabra Baal, ¿qué significa? Significa lo siguiente, significa señor, dueño, poseedor o esposo. Eso significa la palabra Baal. Es decir, que al levantar un dios Baal, la gente que estaba diciendo, ahí está mi señor, ahí está mi dueño, ahí está mi esposo. Eso es lo que estaban adorando a una imagen, adorando a un Dios y poniéndole como Señor sobre su vida y sobre su corazón y sobre todo el pueblo. Entonces, miren lo que hicieron esto Acab y Jezabel, unidos ahí y dirigidos por el mismo diablo. Entonces, ellos comenzaron a levantar estos templos y Acera. ¿Qué significa Acera? La palabra Acera o la diosa Acera. La diosa Acera era, el dios Baal era también reconocido como el dios de la fertilidad. El dios de la fertilidad. Y la diosa Acera era la madre de Baal. La madre de Baal. Con respecto a esto, tenemos que entender que estos dioses eran dioses cananeos. No eran dioses de Israel. Eran dioses cananeos. Y ellos eran los que empezaron a levantar esa adoración a estos dioses. Acera entonces era la madre de Baal. Es por eso que a Acera se le conoce también como la diosa de la fertilidad. Y además de eso, también ella era madre de otros 70 dioses. 70 dioses salieron de ella supuestamente. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con todo esto? Una vez más te vuelvo a recalcar. Estas dos personas, utilizados por el mismo diablo, comenzaron ¿a qué? Comenzaron a desviar la visión que Dios tenía para el pueblo de Israel. Eso es lo que comenzaron a hacer, porque el mismo diablo es el más interesado en acortar tu visión, en acortar lo que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre tu corazón. ¿Se entiende? Amén. Entonces, aquí vemos en primer lugar que el diablo es el primer interesado en hacer eso, pero hay otra persona que también está para acortar la visión que Dios puso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esa persona, ¿quién es? Eres tú mismo o tú misma. Así es. Eres tú mismo o tú misma los que quieren acortar la visión que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre tu corazón. Y aquí te pongo como ejemplo, y vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 al versículo 3, leemos lo siguiente y dice así la palabra de Dios. Y Jonás, versículo 1 al 3, y dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Justamente a lo que me refería hace rato, de que nosotros somos las otras personas en acortar la visión que Dios ha puesto sobre nuestras vidas o nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vemos en la historia de Jonás justamente de que Dios le dio una visión, Él le dio un encargo, pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo Jonás? Quiso huir de ese encargo o de esa visión que Dios puso sobre su vida. Ahora, muchos de nosotros llegamos justamente a querer abandonar a esa visión por las presiones que tenemos. Muchos de nosotros queremos abandonar esa presión, o tal vez queremos abandonar a esa visión que Dios nos ha puesto por los obstáculos que se nos presenta al ir rumbo a esa misión o a esa meta. Entonces, por eso muchos de nosotros queremos abandonar y dejar de lado la visión que Dios nos ha dado.
Es por eso que somos nosotros los responsables en este punto. Somos nosotros los responsables. Y miren lo que dice acá. Dice que Dios le llama a Jonás para ir a Nínive. Pero él, ¿qué hace? Dice que se va hacia una ciudad portuaria en aquel entonces llamado Jope, que estaba hacia el norte de Israel. Entonces llega hasta ese lugar y él dice, bueno, acá pago mi pasaje y me voy. En vez de ir a Nínive, de Jope a Nínive, dice que había 500 kilómetros de distancia. 500 kilómetros de distancia. Pero sin embargo, de Jope a Tarsis, a donde él quería partir, a donde él quería llegar, había 3.200 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Quería desaparecer el tipo, ¿verdad? Trágame tierra era prácticamente. ¿Por qué? Porque él estaba queriendo huir. Él quería abandonar la visión que Dios le había dado. Es por eso que muchos de nosotros también queremos abandonar esa visión. Queremos abandonar ese sueño, esa meta que Dios nos puso. ¿Por qué? Por las presiones, por los obstáculos que encontramos. Entonces, acá, ahora, viendo ya estos dos puntos, de que es el mismo diablo y el diablo muchas veces utilizado por otras personas para que tú abandones esa visión que Dios te puso, pero así también cada uno de nosotros abandonamos por las presiones. Entonces, ¿cómo retomar la visión? ¿Cómo retomamos la visión? Y con respecto a esto, te quiero llevar nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes en el capítulo 17. Y aquí vamos a ver algo muy interesante también. Si bien ya hemos visto en el capítulo 16, versículos 29 en adelante, la historia de Acab, el rey de Israel Acab, que se junta con Jezabel, y ambos, utilizados por el mismo diablo, empezaron a levantar esos altares a Baal y a Acera. Entonces sucede algo en medio de toda esta historia. En el capítulo 17 encontramos lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, encontramos lo siguiente, y dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, atendamos bien a lo siguiente, a este detalle también, en esta mañana. Atendamos a este detalle. Cuando Dios le da esa palabra a Elías para ir delante del rey Acab a decir lo siguiente, porque él comienza a decir, ¿verdad? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy hoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿creemos acaso que Dios le mandó decir eso por decir solamente? No. Otro detalle, Baal, el dios Baal también era adorado como el dios de las tormentas. El dios de las tormentas. Y es por eso que Dios le ordena a Elías y le dice: anda a decirle a esa gente que su Dios no sirve para las lluvias. Él no sirve para eso. Dios prácticamente le estaba diciendo y demostrando al pueblo: yo soy el que ordena que haya rocío, que haya lluvia sobre toda la tierra. Y es por eso que Elías se levanta y le dice a Acab: no va a haber lluvia durante todos estos años, hasta que, dice, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es por eso que Elías se levanta a decir esa palabra, y para demostrarle a todo el pueblo que estaba adorando a ese Dios, que ese Dios no servía para las lluvias, sino que el Dios de Israel, Él es el que manda las lluvias. ¿Ok? Entonces, aquí vemos este detalle. Otro detalle que podemos ver también. Otro detalle. Y vayamos ya a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes en el capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Primera de Reyes 18, 1 en adelante. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Otro detalle que encontramos aquí en este versículo 1.
¿Se acuerdan el 17, versículo 1, donde Elías decía, no va a haber lluvia hasta por estos años, hasta que yo lo diga nuevamente? ¿Cuánto tiempo habían pasado de Primera de Reyes 17:1 a Primera de Reyes 18:1? Habían pasado 3 años. 3 años que no llovía. 3 años que no había lluvia ni rocío sobre toda la tierra. Y todos ya estaban desesperados. Así como nosotros también en estos meses que no estaba lloviendo. Imagínense cómo estábamos desesperados. Imagínense Israel en ese tiempo. 3 años sin lluvia. Ya había una sequía enorme, ¿verdad? Ya había una sequía enorme por todos lados. Y entonces Dios le ordena una vez más a Elías y le dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo siguiente. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un gran temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Ahora, otro detalle acá. Acá aparece Abdías, aparece también. ¿Y qué es lo que hizo Abdías? Así como Elías fue y confrontó, él no tuvo temor a poder hablar palabra de Dios. Él no tuvo temor a enfrentar al mismo diablo. Él tuvo coraje, él tuvo valentía al ir a decirle en su cara, acá no va a haber lluvia sino por mi palabra. Y luego de 3 años él vuelve a aparecer y les dice, Dios le dice, anda, aparecete ahora nuevamente al rey de Israel y decirle que luego de 3 años ahí va a haber lluvia nuevamente. No es el Dios Baal, soy yo, estaba diciendo Dios. Y entonces acá aparece Abdías también. ¿Y qué es lo que hace Abdías? Conforme a lo que leemos en este versículo 4, cuando Jezabel, aquella mujer, ¿verdad?, que simboliza la que no respetaba las autoridades, aquel que decía justamente, y a mí quién me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Mandó a asesinar a todos los profetas de Dios. Pero ¿qué hizo Abdías? Él tuvo el coraje, él tuvo la valentía de esconder a 100 profetas de Jehová nuevamente, y de 50 en 50, y él les proveía pan y agua de su sustento en todo ese tiempo. Él tuvo el coraje, la valentía para enfrentar esa situación también. Y no solamente nos quedamos aquí, porque vayamos un poco más adelante en los versículos 32 en los versículos 17 y 18. Vamos a leer a partir del versículo 16. El versículo 16 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aquí una vez más vemos el coraje, la valentía que tuvo este profeta de Dios llamado Elías. Él tuvo ese coraje y esa valentía de enfrentarse prácticamente al mismo diablo delante suyo y comenzar a dar palabra de Dios, porque eso es lo que él traía para todo el pueblo de Israel. De esa manera, cada uno de nosotros también tenemos que tener el coraje y la valentía de volver a retomar la visión cada uno de nosotros. Y reconocer nuestros errores, reconocer en lo que estábamos haciendo mal en este tiempo, de reconocer que tal vez no estábamos respetando a nuestras autoridades, de reconocer que muchas veces queríamos justamente hacer solamente lo que nosotros queríamos, no ser manejables. Y eso es lo que tenemos que reconocer en este tiempo, para poder volver a retomar la visión, esa meta, esa visión que Dios puso sobre tu vida. Y con respecto al segundo ejemplo que les traje, que es con relación al profeta Jonás, ¿se acuerdan?
Jonás estaba queriendo huir, abandonar la visión que Dios le había dado. Pero con respecto a eso, vemos que en Jonás hubo un arrepentimiento también. Y gracias a ese arrepentimiento, ¿qué es lo que sucedió? Dios le utilizó grandemente a Jonás para poder transformar toda una ciudad. De esa misma manera, si hay arrepentimiento en cada una de nuestras vidas, porque hemos abandonado una visión por las presiones, por lo que el qué dirán, por los obstáculos que nosotros tenemos, entonces nosotros tenemos que arrepentirnos también nosotros y comenzar a decirle: Señor, perdóname por esto, porque yo he querido abandonar a esa meta que tú me has dado. Y vuelvo a recalcar, esas metas pueden ser a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel familiar o conyugal, a nivel económico o financiero, a nivel laboral. Cada una de esas metas, cada uno de nosotros tenemos que volver a retomar en este año 2020. Que no se te acorte la visión, mi hermano, mi hermana. Que no se te acorte la visión, sino que cada uno de nosotros sigamos firmes y hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es a lo que debemos seguir mirando hacia el frente, mis queridos hermanos. Y en lo espiritual, tal vez Dios te ha puesto un llamado, ha dado un llamado sobre tu vida, te ha puesto una visión de abrir una célula en cualquier rincón de Itauguá. Volvé a retomar eso en el nombre de Cristo Jesús. Volvé a retomar eso. Y para que podamos todos y cada uno de nosotros volver a empezar a trabajar firmes y hacia adelante, para volver a conquistar. La visión que tenemos como iglesia es ganar el Paraguay y las naciones para Cristo. Y la visión que tenemos también aquí como iglesia del CFA Itauguá, tenemos la visión de ganar las 17 compañías de Itauguá. No abandonemos esa visión, mis hermanos. No abandonemos, sino que sigamos firmes, porque Dios está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les pido a la alabanza que me ayude ya, porque tengo solamente 5 minutos en este momento. Y te quiero dejar con estos versículos. Y te pido que te pongas de pie en esta mañana. Te pido que te pongas de pie en esta mañana. Y te quiero leer estos últimos versículos. Y quiero que lo tomes para tu vida, y ayudado acá con el proyector detrás mío. Y quiero que lo tomes para tu vida en este día, y para que tú vuelvas a retomar esa visión y mirar hacia adelante. Y dice lo siguiente en Isaías capítulo 41. Isaías en el capítulo 41, en los versículos 8 en adelante. Y dice lo siguiente la palabra de Dios: pero tú, Israel, y aquí ponele tu nombre. Ponele tu nombre en este momento. Personaliza ahí tu nombre por un instante. Y ponele, en vez de Israel, ponele tu nombre ahí. Cuando dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo te escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás
y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Eso es lo que tenemos que tener presentes cada uno de nosotros. El Señor está contigo. Dios está contigo. No abandones tu visión. No abandones la visión que Dios te dio, sino que sigue firme y hacia adelante, porque Dios te va a ayudar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias porque tu palabra no va a volver vacía, sino que eres tú, Señor, el que te vas a glorificar sobre la vida de cada uno de los presentes. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, el que hoy estás volviendo a hacer, renovar, el de retomar esa visión que tú has puesto en la vida, en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, declaramos que tu presencia va con cada uno de nosotros. Y Señor, tú eres el que nos vas a ayudar en este año 2020 a alcanzar esas metas, a alcanzar esas visiones que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Declaro, Señor, cielos abiertos sobre cada uno de ellos. Y declaro, Señor, que tú eres una vez más el que les vas a sorprender. Tú les vas a sorprender en este tiempo. Señor, puertas nuevas se irán abriendo delante de cada uno de tus hijos. Señor, tú eres el que vas a empezar a sorprender a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te honramos en esta mañana, te glorificamos, Padre, y te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único que se merece. A Jesucristo, nuestro Señor, y a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Así que de esa manera, mi hermano, mi hermana, seguí adelante con tu visión. No pares hasta alcanzarla, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Padre, una vez más, bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Señor, bendigo su salida, su llegada a cada uno de sus hogares. Y Señor, gracias porque tú seguirás hablando a sus corazones en este tiempo. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No hay otro
queremos más. Queremos más.